Hola a todos, bienvenidos a este video en el que les mostraré cómo abordar un proyecto de ciencia de datos enfocado en la diabetes. Vamos a explicar cómo se puede utilizar el análisis de datos para entender mejor esta enfermedad y hacer predicciones útiles. A lo largo del video les guiaré paso a paso en el proceso, desde la obtención de datos, la limpieza, el análisis exploratorio y finalmente la construcción de un modelo predictivo. Este proyecto no solo es una excelente manera de aplicar técnicas de ciencia de datos, sino que también tiene un impacto real al ayudar a identificar patrones que puedan mejorar la vida de las personas con diabetes. Así que comencemos. Lo primero que debemos de hacer cuando estamos trabajando en esta clase de proyectos es cargar las librerías base que ya sabemos que vamos a utilizar. Y cuando comenzamos a manipular un conjunto de datos, ya sabemos que las librerías más importantes, primero va a ser Pandas, después va a ser NumPy, si necesitamos hacer alguna operación, y después va a estar matplotlib.pyplot as plt, porque vamos a necesitar hacer algunas gráficas. Entonces, aquí en mi Colab, lo que me falta hacer, lo básico es cargar mi conjunto de datos, lo voy a llevar aquí a la carpeta de Sample Data, y lo que voy a hacer es que voy a copiar la ruta en la que se encuentra y lo voy a cargar por acá. Entonces va a ser un data pd.getcsv, forma, indico la ruta y hago un data.get para que lo podamos ver, y aquí lo tenemos. Este es el conjunto de datos que voy a estar utilizando. Es un conjunto de datos, vamos a verlo por acá, .shape, de 768 filas y 9 columnas. El objetivo de este conjunto, claro, va a ser crear un modelo de Machine Learning que nos ayude a decirnos si la persona que le estamos dando los datos, que son estas columnas de aquí, es una persona propensa o que tiene diabetes o no. Entonces, antes de seguir, lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las variables que estamos utilizando, que yo por acá tengo toda la información, lo voy a pegar. Y esta es la información que está almacenando cada una de las columnas de mi conjunto de datos. La primera es el embarazo, que bueno, nos está diciendo la cantidad de embarazos que ha tenido esta persona. Obviamente estamos hablando de un conjunto que en su gran mayoría, si no es que todo, pues son de puras mujeres. El segundo es el nivel de glucosa, el tercero la presión arterial, el cuarto es la espesor de la piel, la que sigue la insulina, el índice de masa corporal, la función de herencia de diabetes y por último sería la edad. Estas serían todas las variables independientes que podría tener mi algoritmo de Machine Learning, y la variable dependiente va a ser la de outcome, el resultado, que es 0, quiere decir que es una persona que no tiene diabetes, y 1 que sí. Entonces vamos a utilizar estas columnas para poder desarrollar nuestro algoritmo de Machine Learning. Ahora, este problema es bastante interesante porque vamos a ver una cosa. Vamos a hacer acá un punto info y nos vamos a dar cuenta que este conjunto de datos parece ser que está completo. En todas las filas, todas las columnas tienen 768 valores, lo que quiere decir que parece que el conjunto está completo. Pero ¿qué pasa si hacemos una descripción general del conjunto? Sabemos que todas las variables son numéricas, por lo que podemos hacer uso del punto describe y vamos a ver esto. Veremos que tenemos un resumen estadístico de nuestro conjunto de datos, ya que todas las columnas que tenemos son numéricas, por lo que podemos hacer este resumen estadístico. Y nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Primero es la cantidad de valores que se tienen en cada una de las columnas. Después tenemos el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo, el cuartil 25, la mediana, el cuartil 75 y el valor máximo. Pero ¿qué pasa en este caso cuando vemos el valor mínimo? Vemos que en muchas columnas tenemos ceros, lo que quiere decir que, bueno, en la columna de embarazos es bastante creíble que haya una persona que no se haya embarazado jamás, por eso tiene el valor de cero. Pero cuando vemos la glucosa, la presión arterial, la longitud el espesor de la piel y demás,
En todas estas columnas no tiene sentido ni ninguna lógica que esté el valor cero. Por ejemplo, en el índice de masa corporal hay filas que dice que tiene cero, lo que quiere decir que obviamente esto está mal. Estos valores no son lógicos en lo más mínimo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Que tenemos datos faltantes. No nos están saliendo aquí, pero cuando hacemos un resumen general de mi conjunto, vemos este caso en donde no es creíble estos valores de cero, al menos en estas columnas. Por lo que ya sabemos que tenemos que hacer algo con estos valores, ya que si no vamos a tener al final un resultado erróneo. Otra cosa para un detalle, podemos hacer lo siguiente: describe, y le podemos poner punto .t de transponer, y vamos a tener la tabla diferente, que creo que a lo mejor así es más fácil de leer, pero al final la información es la misma, solamente que la forma, la presentación es distinta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de tan siquiera comenzar a hacer gráficas y demás? Pues tenemos que resolver el problema que tenemos con estos datos faltantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar todos esos valores ceros que tenemos en estas columnas, y lo que haremos es que los transformaremos a un NaN para después hacer el proceso que hemos hecho en videos anteriores, bueno, en el proyecto anterior, el Titanic, que rellenamos los valores faltantes, ya sea con la mediana o con el promedio. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a obtener una copia. Data-copy va a ser igual a data-copy va a ser igual a data.copy. De esta forma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como no queremos manipular el conjunto de datos original, al menos la variable en donde la tenemos, vamos a hacer una copia para que si hacemos algo mal, pues podamos regresar al conjunto original sin problemas como lo teníamos y retomar el trabajo para solucionar esos errores que podríamos llegar a tener. Entonces, lo que va a pasar aquí es que voy a hacer un data-copy y voy a hacer .columns para que me regrese todas las columnas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos la de pregnancies, que esta es real y puede ser creíble que existan personas que no se hayan embarazado jamás, pero después tenemos la de glucosa, que vemos que nos da un cero, por lo que esta va a ser una columna que tenemos que trabajar. Después la que sigue es la presión, que también nos da cero, por lo que también esta la tenemos que trabajar. Después tenemos la de la piel, que también nos da cero, por lo que también se tendría que trabajar. Insulina, cero también, y la de la masa corporal también nos da cero, por lo que ya de paso la copiamos. Y aquí las tenemos. Entonces estas son las columnas que tenemos que trabajar. Aquí les voy a poner un nombre. Bueno, lo que voy a hacer aquí lo voy a hacer directo. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al inicio y vamos a hacer un data-copy. Y lo que vamos a hacer es que estamos llamando a estas columnas. De esta forma yo le estoy indicando que estoy llamando a estas columnas que están dentro de mi lista. Por lo que si yo aquí un punto head, por ejemplo, voy a ver la información solamente de las columnas que acabo de seleccionar. No voy a hacer eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Data, que va a ser exactamente lo mismo. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a hacer un punto, hasta acá al final, punto, replace. Y lo que voy a hacer, aquí me está ya dando el autocompletado, por lo que ya nos dijo que es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer un 0.np.nan de esta forma. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? Aquí le estoy diciendo que voy a cambiar los valores de aquellas filas en donde tengan cero, lo voy a cambiar por un NaN. Y si yo ejecuto esto, ahora si yo hago un data-copy.info, nos daremos cuenta que ahora ya tenemos columnas en donde nos hacen falta valores. Estas columnas son las que yo especifique aquí. Entonces, ahora sí ya sé y soy consciente de que tengo valores faltantes. Ya hice el cambio, les quité el cero, les quité ese valor que no era lógico y les di uno que era más lógico, que me va a permitir a mí
hacer una serie de trabajos para poder tenerlos listos para mi algoritmo de Machine Learning que yo busco entrenar. Entonces, lo que voy a hacer es graficar estos valores. ¿Para qué? Para saber cuál va a ser el trato que yo le voy a dar a estos datos faltantes. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a saber eh, cuál va a ser el mejor trabajo que tengo que hacer sobre estas columnas? Puedo dibujar un histograma o puedo dibujar un diagrama de caja y bigotes. Vamos a hacerlo, data-copy. Vamos a hacer un punto .ist de histograma, copy.ist, y le voy a dar un fig size para que el gráfico se me dibuje bastante grande. Entonces va a ser aquí un 20,15. Le doy a que se ejecute la celda. Esto va a tardar un poco y aquí las tenemos. Podemos hacer esto abriendo una ventana nueva para aquí tenerlos. Nos estamos dando cuenta que ninguno de los histogramas que se están dibujando en las columnas, bueno, la gran mayoría no sigue una forma simétrica. La gran mayoría están muy cargados hacia un lado, en este caso principalmente a la izquierda. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Cuando queremos manipular estos datos faltantes, ya sabemos que lo podemos hacer con la mediana o el promedio de esa columna. Lo que pasa aquí es que el promedio es sensible cuando los datos no están simétricos. En este caso, el promedio nos puede dar un valor un poquito erróneo, no lo más cercano a la realidad, porque los datos están muy cargados hacia un lado, pero hay ciertos datos que están que son muy grandes en las columnas, lo que me puede afectar el resultado. Entonces, cuando tenemos esta clase de histogramas en donde no está simétrico todo, lo mejor podría ser la mediana, ya que la mediana maneja mejor estos datos atípicos que son bastante grandes en comparación a la gran mayoría de los datos que tenemos. Ahora, podemos utilizar otro gráfico con el cual podemos ver mejor esta información. Y este gráfico es el gráfico de caja y bigotes, que lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a regresarnos un poquito para volver a copiar todas las columnas que son las que estamos utilizando, las que queremos modificar. Entonces vamos a llamarla aquí calls, va a ser igual a esto de por acá. Entonces, lo siguiente va a ser hacer un bucle for. Entonces va a ser call in calls. Vamos a hacer un diagrama de caja de bigotes y aquí ya nos está dando el autocompletado collab. De hecho, lo podemos utilizar con la tecla tab. Aquí lo que voy a hacer, nada más va a ser aquí uso en data, aquí va a ser plt.boxplot. Y lo que vamos a hacer es data y le vamos a llamar a calls, data-copy. No me dio el código correcto, pero bueno. Entonces vamos a hacer aquí un data calls y le decimos que un drop NA de esta forma. Y después le hacemos un vert igual a false. Y lo que haremos acá será poner el título, que en este caso va a ser el nombre de la columna. Si ejecutamos, vamos a ver cómo se nos empieza a dibujar los gráficos. Aquí no sé por qué porque le puse calls y aquí nada más era call. Entonces ahora sí vemos cómo nos empieza a dibujar un diagrama, un boxplot por cada una de las columnas. Y de hecho, si yo las abro por acá, pues vamos a ver cada una de estas gráficas individualmente. Pero ¿por qué estamos haciendo un diagrama de caja y bigotes teniendo ya los histogramas? Pues porque este diagrama nos permite mejor ver si tenemos datos atípicos, recordando que los datos atípicos se dibujan con esos puntos de por acá. Entonces, vamos a estar viendo cómo la columna de la glucosa no tiene datos atípicos, por lo que podríamos pensar en este caso que acá podríamos hacer uso sin problemas del promedio y después por acá tendríamos las demás columnas, la presión arterial y demás, en donde sí que tenemos datos atípicos, siendo por ejemplo la insulina, en donde más datos atípicos tenemos. Y si volteamos a ver el histograma, pues vemos como, pues sí, la gran mayoría de los datos están en esta zona de por acá, pero nos vemos a la derecha y vamos viendo cómo tenemos cada vez más y más valores y llegan, de hecho, casi desde cero hasta los 800. Entonces sí hay en esta columna bastantes datos atípicos y en los demás pues seguimos viendo el mismo caso.
Por lo que en este momento ya nos dimos cuenta de cuál columna sí nos conviene utilizar el promedio y en cuál columna nos conviene utilizar la mediana. Por lo que ahora vamos a hacer lo siguiente. Data-copy. Le diremos que en este caso va a ser la columna de la glucosa. Va a ser igual a lo siguiente. A data-copy, la columna de la glucosa. Vamos a hacer un punto fill NA y le vamos a decir que va a ser con data-copy de glucosa. Y me hizo falta las comillas. Punto min. De esta forma. Así le estamos indicando que queremos rellenar todos los datos faltantes en esta columna con el promedio y vamos a hacer lo mismo con las demás. La siguiente sería la de la presión arterial, que es esta de por acá, por lo que acá simplemente copiamos y pegamos, pero en lugar de utilizar el promedio, aquí utilizaremos la mediana. Y lo mismo haremos con las demás. Vamos a hacer aquí, me parece que son, no sé qué está pasando, vamos a hacer lo siguiente. Y la siguiente sería la de la piel. Tenemos por acá piel, piel y piel. Después tendríamos también la de la insulina. Sería acá la insulina. Y por último tendríamos BMI. Y sería lo mismo en las demás. BMI. Ejecutamos. Aquí vemos cómo se hace ya este cambio. Y si hacemos un data-copy.info, veremos que ya no tendremos ninguna fila que tenga datos faltantes. Y si hacemos un data-copy.describe, ahora sí veremos en el mínimo que ya no tenemos estos ceros, a excepción de la cantidad de embarazos. Y aquí sí es bastante creíble que haya personas sin embarazos, pero en las demás vemos como ya nos hemos quitado de encima esos ceros que no eran para nada reales. Entonces, ya hemos hecho todos los cambios necesarios en nuestro conjunto de datos, todo este preproceso, este data wrangling, que es como se le suele llamar a esta parte cuando visitamos nuestro conjunto de datos y manipulamos los datos para que estén listos y sean los correctos para poder ahora pasar a la creación de nuestro algoritmo de Machine Learning. Entonces, ya está listo nuestro conjunto. Vamos a pasar ahora a la creación de nuestro algoritmo de Machine Learning que nos diga si esta persona que le estamos dando los datos es o no una persona que sea propensa o que tenga diabetes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a importar por acá Seaborn as SNS. De hecho, esa fue la que me faltó. De hecho, vamos a hacerlo como se debería. Vamos a regresarnos al principio. Vamos a indicarle aquí que queremos importar Seaborn. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Tenemos todas estas variables que nos podrían servir o no para la creación de nuestro algoritmo de Machine Learning. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué pasa si nos preguntamos, todas estas columnas nos sirven a nosotros para hacer nuestro algoritmo y son variables lo suficientemente significativas para que nos diga si la persona que le estamos dando la información tiene o no diabetes? La realidad es que muchas de las ocasiones las variables hay algunas que nos sirven y hay otras que no. Y nuestro trabajo principal muchas de las veces es ver cuáles de estas variables sí nos sirven y cuáles no, ya que entre más variables tenga nuestro algoritmo, obviamente más recursos va a gastar. ¿Cómo podemos saber cuáles variables sí y cuáles variables no? Para eso podemos hacer uso de lo siguiente. sns.heatmap, un mapa de calor. Lo que vamos a dibujar es lo siguiente, un data-copy.core de correlación y le daremos a not igual a true. Y lo que va a pasar ahora es que se nos va a dibujar el siguiente gráfico. Voy a hacer antes un plt.figure, un fig size de 20,15 para que se dibuje
bastante más grande el gráfico. Y aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que se nos está dibujando aquí? Se nos dibuja todas las correlaciones de nuestras variables. Vemos cómo aquí tenemos las variables en el eje de las Y y en el eje de las X. Y si queremos saber aquí en Outcome, que es la columna que queremos predecir con nuestro algoritmo de Machine Learning, vemos cuál es la correlación que tiene con todas las demás variables. Vemos cómo es 22, 49, 17, 21, del 20, 31, 17, 24 y 1 cuando se hace la correlación consigo misma. Entonces, aquí ya podríamos decir, podemos estipular un margen de decir, aquellas variables que tengan de 20 para arriba, las utilizaremos para la elaboración de nuestro algoritmo de Machine Learning. O podríamos poner un 15, un 10, o hay casos en donde podríamos decir arriba de 50, de 60 o de lo que sea. Pero desde aquí podemos comenzar a elegir, oye, cuáles variables sí vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro algoritmo de Machine Learning. En este caso, nos estamos enfrentando a un problema en donde realmente parece ser que la única variable que tiene la mayor correlación con la variable dependiente sería la de la glucosa, que llega casi al 50% y de ahí baja hasta un 30%. Entonces, en este caso, en este problema, no es del todo seguro cuáles variables sí y cuáles variables no utilizar. Pero así es como podríamos comenzar a darnos una idea de cuáles serían las variables a utilizar en nuestro algoritmo. Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a utilizarlas todas, ya que en realidad poner un margen, pues podemos poner arriba del 20 y quitaríamos solamente 2. Pero muchas de las veces nos vamos a dar cuenta de que esto no es del todo seguro. Muchas de las veces vamos a tener casos con variables con poca correlación que cuando desarrollemos el algoritmo puede ser que nos den un mejor resultado a que si las quitamos. Entonces hay que ser muy cuidadoso y hay que comenzar a hacer muchas pruebas con distintas variables hasta llegar a aquella combinación que nos dé el mejor resultado, nos dé las mejores métricas en nuestro algoritmo. Por eso, en este caso, vamos a estar utilizándolas todas, pero bueno, ya de antemano aquí vemos cuál es el nivel de correlación que tiene cada una de ellas con nuestra variable dependiente. Ahora, ¿qué otro problema tenemos? Estamos utilizando en este problema solamente variables numéricas, pero si las vemos, vamos a regresarnos un poquito, vamos a ver que la diferencia entre cada una de ellas es bastante grande. Tenemos solamente en la primera fila un 6, 148, 72, 35, 0, 33.6 y 0.627 y 50. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Tenemos variables que tienen números en donde la diferencia es bastante grande. Sabemos nosotros de antemano que obviamente la diferencia existe porque cada una de las columnas representa o tiene un significado distinto. En este caso lo sabemos nosotros, pero cuando se lo damos al algoritmo de Machine Learning para que entrene con él, esta diferencia no la entiende, él solamente ve números. Entonces, tenemos que asegurarnos nosotros, cuando entendemos nuestro algoritmo de Machine Learning, que ninguna de las variables se interponga sobre las demás, principalmente cuando vamos a combinar glucosa con la columna de los embarazos. El algoritmo de Machine Learning puede decir, oye, este valor es 148 y este es 6. Obviamente el peso del 148 va a ser mayor que el del 6 y eso puede afectar mucho el rendimiento de mi algoritmo. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mis variables jueguen en al mismo nivel? Pues podemos hacer un escalado de las variables. Este escalado me va a permitir a mí de que cuando yo entrene mis algoritmos de Machine Learning, entienda todas las variables y las tome por igual y no me dé un resultado erróneo, sino que todo el resultado que me dé al final pues sea tomando todas las columnas al mismo nivel. Este escalado de variables me sirve para algunos algoritmos de Machine Learning como el modelo de regresión logística o para la máquina de soporte vectorial o para
los vecinos más cercanos cuando estamos haciendo este tema de clasificación. Pero hay otros algoritmos de Machine Learning en donde no importa hacer el escalado, como sería el bosque aleatorio o los árboles aleatorios. En este caso, hacer el escalado no importa, pero si voy a utilizar algoritmos como el de cada vecinos más cercanos, que es el que voy a utilizar en este caso, aquí sí que importa mucho hacer este escalado de las variables. Por eso es que lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? De una forma muy sencilla. Lo que voy a hacer primero va a ser extraer todas mis variables dependientes, bueno, mi única variable dependiente y todas mis independientes. Entonces vamos a hacerlo en este caso. X va a ser igual a data-copy. Vamos a hacer un punto drop y lo que vamos a eliminar va a ser la columna outcome. Y le daremos axis igual a 1. Y me quedaré solamente con los valores. Y en Y, pues aquí me lo está dando. Vamos a extraer solamente outcome. Entonces, aquí lo que estoy diciéndole es lo siguiente. Estoy indicando que voy a eliminar la columna outcome. Le estoy diciendo que quiero eliminar la columna. Y me voy a quedar con todas las restantes. Y de aquí me voy a quedar solamente con los valores. Entonces, en X voy a estar almacenando mis variables independientes y en Y me voy a quedar solamente con los valores de outcome, que es mi variable dependiente. Esto lo voy a hacer de esta forma porque ahora pues, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a dividir el conjunto de entrenamiento y de testing para mi algoritmo de Machine Learning. Esto lo voy a hacer de la siguiente forma. From sklearn.processing importaremos standard scaler. Después haremos un from sklearn, importaremos de model-selection, importaremos train test split de esta forma. Entonces, standard scaler es para hacer el escalado de las variables y con train test split es para dividir el conjunto en el de entrenamiento y de testing. Entonces vamos a hacer lo siguiente, va a ser x-train, x-test, va a ser y-train, y-test, va a ser igual a un train test split de x, y. Le especifico el tamaño de mi conjunto de testing, en este caso le voy a dejar el 20% para hacer el testing y le daré un random-state para que esta división la haga siempre igual. Entonces, lo que voy a hacer acá va a ser un scaler, va a ser un standard scaler. Después haremos un scaler.fit y diremos que quiero hacerlo en x-train para que el escalador se entrene en mis datos de entrenamiento y lo que haremos es lo siguiente, x-train.scalet va a ser igual a scaler.transform de x-train y lo haremos con x-test scalet va a ser igual a scaler.transform de x-test de esta forma. Y si yo quiero ver la diferencia, pues lo puedo ver. Vamos a hacer aquí un x-train y los tenemos. Y si yo veo los escalados, pues por acá los tenemos. Vemos cómo ahora los datos ya no los podemos leer, interpretar nosotros, pero el algoritmo de Machine Learning los va a entender y me va a dar al final del día un algoritmo de Machine Learning con unas métricas más reales, porque ahora todas las variables están jugando al mismo nivel. Ya ninguna se va a sobreponer sobre las demás. Entonces, ahora sí, ya por fin hemos terminado de hacer todo el trabajo previo para poder entrenar mi algoritmo de Machine Learning. Lo que voy a hacer en este caso es que yo solamente voy a entrenar un algoritmo de Machine Learning que va a ser el de los K vecinos más cercanos, un KNN, porque aparte voy a estar explicando otras cosas, pero bueno, pueden hacerlo con cualquier algoritmo de clasificación
recordando y viendo si este algoritmo es importante el escalado o no. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un from sklearn.neighbors. Importaremos kn neighbors classifier. Es el que voy a estar utilizando. Y aparte voy a importar de sklearn.metrics. Importaremos precision score. Importaremos recall score, F1 score y confusion matrix, que son esas métricas que voy a estar utilizando para saber si mi algoritmo es bueno o no. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a crearme este algoritmo y después lo vamos a ir complicando un poquito más. Vamos a hacer aquí un KNN, va a ser igual a un KNeighbors classifier y le diremos la cantidad de vecinos que queremos que utilice. En este caso le diremos que 5. Después haremos un knn.fit, entrenará en x-train y en y-train. Y después haremos, por ejemplo, una predicción con knn.predict utilizando x-test. Y finalmente, pues podremos dibujar la precisión, el recall y el score, que aquí me lo está dando ya. Y si yo ejecuto, pues aquí vamos a tener los valores y las métricas de mi algoritmo de los K vecinos más cercanos. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? En primer lugar, estoy creándome mi modelo y le estoy indicando la cantidad de vecinos que quiero que tenga. En este caso, 5. ¿A qué se refiere esto? Lo que va a hacer es que supongamos que hace un gráfico X y tiene todos los datos reales y después introduce este nuevo dato que yo quiero que me clasifique. Lo que va a hacer es que va a dibujar un círculo y va a hacer el conteo de cuántos de esos vecinos están más cercanos, de los que tienen diabetes o los que no. Y dependiendo de ese número, pues me va a clasificar mi nuevo dato. En este caso le estoy diciendo que utilice 5 vecinos, entonces me va a dibujar un círculo en donde se van a encontrar los 5 datos más cercanos a mi nuevo valor y va a ser el conteo. Oye, 3 me están diciendo que no es diabético y 2 que sí. Entonces, como el de no hay más, me lo va a clasificar como una persona que no tiene diabetes. Aquí, muchas de las veces, y la lógica sería que tendríamos que darle un dato, un valor no par, un dato impar. ¿Por qué? Porque imaginémonos que me dibuja un círculo y yo le digo que quiero que utilice 6 vecinos más cercanos. Entonces encuentra 3 que me dice que no es diabético y 3 que sí. Entonces, al final, pues puede haber un problema ahí y me puede arrojar a lo mejor un resultado que no sea el mejor. Entonces, por eso, normalmente, pues se pondría un número impar en este caso. Pero, pues no siempre es así. La realidad es que las cosas pueden ser un poquito más complejas. Importa mucho la distribución de nuestros datos y muchas cosas para saber si podemos elegir un dato par o no. Pero bueno, en este caso le estoy diciendo que utilice 5 vecinos para clasificarme mi nuevo dato. Aquí lo entreno y después hago la predicción. Y después aquí tenemos las métricas, la precisión, el recall y el F1. Y aquí los tengo, vemos que la precisión es del punto 53, la memoria es del punto 61 y el F1 es del punto 57. Pero ¿qué es lo que pasa con este algoritmo de los K vecinos más cercanos? Pues que yo puedo ir jugando con la cantidad de vecinos que quiero que me tome. Puedo decirle desde 1 hasta 100. Obviamente, entre más vecinos le especifique, el algoritmo se tarda más, gasta más recursos, entonces tenemos que escoger aquel número que me dé las mejores métricas. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues podemos ir entrenando en un bucle for, dependiendo de la cantidad de vecinos, y de ahí obtener el mejor algoritmo, el mejor cada vecino más cercanos, el mejor número para mi problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a hacerlo en esta de por acá. Vamos a crear
distintas listas. En este caso va a ser esta lista está vacía. Después va a ser test-pre de precisión, test-rec de la memoria y test-score, que es esta métrica más general. Después haremos un for y in range de 1 hasta 16 para que lo podamos hacer con hasta 15 vecinos. Entonces, aquí lo tenemos. Después, lo que vamos a hacer es lo siguiente. KNN va a ser igual a K Neighbor Classifier y le vamos a decir que lo queremos entrenar dependiendo del valor que me esté regresando el bucle for. 1, 2, 3, hasta 15. Después haremos un knn.fit. Lo haremos en xtrain y ytrain. Después haremos un ypred. Y-pred va a ser igual a knn.predict utilizando x-test. Y después haremos lo siguiente. Vamos a guardar todos estos valores en unas listas. Entonces va a ser test-f1, va a ser .append para agregarle un valor al final. Va a ser igual a lo siguiente, around. Vamos a obtener el f1-score, que de hecho ya por acá lo habíamos importado. f1-score de y-test con y-pred. Este valor lo multiplicamos por 100 y nos quedamos solamente con 2 decimales por acá. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con los demás. Entonces va a ser un test-pre y test-recall y un test-score. Aquí va a ser diferente. En lugar de ser un F1, va a ser un precision-score. Y es, parece que me equivoqué. Es solamente una S, me parece. Después el test, bueno, pero en la memoria va a ser un recall por acá y vamos a tener el score general. Entonces va a ser un KNN y knn.score. Esta métrica es un poquito más general. Nos puede dar a lo mejor un resultado no el mejor para calificar nuestro algoritmo, pero bueno, lo podemos obtener sin problemas. Aquí ya tenemos todos los valores y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficar estos datos para que los podamos ver mejor. Vamos a hacer aquí un plt.figure. Va a ser un fixed size de 20,15. Después por acá va a ser un plt.plot. Un range desde 1 hasta 16. Tendremos test-f1. Tendremos label que va a ser f1 score. Y tendremos lo mismo con los demás. Entonces aquí va a ser test de precisión, de la memoria y el score más general. Aquí tendremos la opción. Por acá tendremos la memoria. Y por acá tendremos el score general. Me hizo falta para que se dibuje un plt.legend y un plt.show para que todo salga correctamente. Aquí se dibuja y lo podemos ver en una ventana nueva y aquí lo podemos ver. Entonces tenemos nuestro algoritmo de los K vecinos más cercanos y lo podemos ver dependiendo de la cantidad de vecinos que le especificamos, la calificación en las distintas métricas que buscamos obtener. Aquí está F1, la precisión, la memoria y el score general. Y aquí nosotros ya podemos comenzar a ver cuál es la que preferimos nosotros. Precisión, podemos irnos aquí al gráfico y ver cuál es la que tiene la mayor precisión, que en este caso sería el de 10. Si queremos la memoria, pues sería 11. Si queremos un F1, pues parece ser que de nuevo sería el 10. Y en el score más general, pues de nuevo sería el 10. Entonces, aquí podríamos decir, oye, a lo mejor para este problema que nos estamos enfrentando, pues
los K vecinos más cercanos, más idóneos, los que me dan el mejor rendimiento, pues sería el de 10 con 10 vecinos más cercanos, sería pues el mejor parámetro para mi algoritmo. Y nos podríamos quedar con ese sin problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos haciendo un algoritmo de clasificación. Y en esta clase de algoritmos tenemos muchas más métricas que nos pueden dar un mejor resultado y podemos ver cuál sería la mejor cantidad de los vecinos que podríamos utilizar. En este caso, si nos quedamos solamente con estas, pues ya sabemos que 10 parece ser el número perfecto para nuestro problema, pero lo podemos seguir comprobando con métricas un poquito más precisas que nos pueden dar un mejor resultado. Estas, ¿cuáles son? Pues tenemos la experimentación cruzada. Acá, experimentación cruzada. Y aquí tenemos varias, pero la que vamos a utilizar nosotros va a ser una que se llama Cross-Val Score. Y esta validación lo que va a hacer es que va a dividir el conjunto de datos en varios pliegues, en varios subconjuntos. Y lo que va a hacer es que va a entrenar el modelo con alguno de estos pliegues y los va a evaluar con los demás. Entonces, el conjunto de datos lo va a dividir en subconjuntos que va a utilizar cada uno de ellos para hacer el entrenamiento y el restante los va a utilizar para evaluar nuestro modelo. Esto es un poquito más preciso y mejor porque lo que va a hacer es que va a entrenar nuestro algoritmo con distintos datos y al final nos va a regresar cuál va a ser el número perfecto para nuestros vecinos más cercanos. En este caso, podremos validar de una mejor manera si en verdad 10 es el número perfecto para nuestro algoritmo de Machine Learning o sería otro número. ¿Cómo podemos hacer esta experimentación cruzada, esta validación con Cross-Val Score? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. From sklearn.model-selection importaremos Cross-Val Score. Después haremos lo siguiente. Volveremos a hacerlo del bucle for. Entonces lo voy a copiar. Todo lo de aquí. Lo voy a volver a poner por acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar todo esto de por acá que no nos sirve. Y vamos a hacer lo siguiente. Crearemos el algoritmo de la misma forma, de esta forma. Crearemos el algoritmo, de nuevo, especificándole la cantidad de vecinos que queremos. Y después lo que haremos es lo siguiente. Scores va a ser igual a cross val score. Y aquí va a ser KNN, le especificamos el algoritmo. Le diremos xtrain y le diremos y-train. Y le diremos con CB igual a 5. CB es la cantidad de subconjuntos que queremos que cree en base a xtrain y ytrain. El número que siempre se utiliza es 5 o 10, pero ya es su decisión cuál quieran utilizar. Después haremos un print de KNN. Va a ser I. Vamos a imprimir las calificaciones con scores. Y por último, vamos a imprimir la precisión, accuracy. Y la dibujaremos de la siguiente forma. El porcentaje 0.2f para redondearlo. Y también vamos a dibujar el margen de error. Más, menos, va a ser aquí un porcentaje 0.2f. Y esto se dibuja de la siguiente forma. Vamos a poner aquí el porcentaje. Y aquí vemos cómo nos lo está completando. Scores.min y después scores.std por 2. Imprimimos todo esto y aquí los tenemos. Vemos cómo estamos obteniendo la precisión de nuestro algoritmo y vemos el valor que tiene en cada uno de los casos y aparte obtenemos el margen de error. En este caso,
podemos ver lo siguiente. Vemos que cuando tenemos un vecino más cercano, pues el promedio de la precisión es del 68 y en el 2, 72, 72, 72, pero vemos cómo esa desviación estándar, ese margen, pues va cambiando del 0.05 al 0.04, 0.06, 0.07, 0.03 y demás. Entonces, este valor, pues, ya nos está dando un poquito más de información y podemos escoger de una mejor manera cuál es el número perfecto de vecinos más cercanos. Si nos vemos en el 10, vemos que es del 0.72 la precisión y el margen es del 0.04. Entonces que puede bajar hasta 0.68 o puede subir hasta 0.76. Y es muy distinto a si lo vemos, por ejemplo, con 7, ya que el margen es más grande, pero la precisión que está obteniendo es el 75. Entonces, si baja, sería hasta 70 y si sube, sería hasta 80, mucho mejor que en el 10. O en el 9, vemos que podría bajar hasta el punto, hasta 71, o podría subir hasta 75. Entonces, ahí ya comenzamos a ver un poquito más de información y ya tenemos más datos para tomar al final el valor que sea el mejor dependiendo de esto que estamos obteniendo, esta información. Vemos que el 4, pues creo yo es el peor porque tiene el 72%, pero puede bajar 7 o subir 7. Entonces, ya con esta información ya tenemos, vaya, una imagen eh, más grande de nuestro problema. Pero, ¿qué pasa si queremos una forma en la que se nos diga, este es el número perfecto de los vecinos más cercanos que puedes utilizar en tu algoritmo? Existe una forma en la cual podemos obtener este valor y que nos diga, el número de vecinos es 1, es 2, es 3, es 10, es 15, es 7, es 9, el que sea. Y esta función que nos va a dar ese número perfecto de vecinos más cercanos que podríamos utilizar se llama Randomized Search CB. De esta forma. Randomized Search CB. Y lo que va a hacer este caso, lo que va a hacer esta función es que va a utilizar una combinación de hiperparámetros que funcionen de la manera más óptima. En lugar de probar todas las posibles combinaciones, va a tomar un enfoque aleatorio y nos va a regresar en este caso, los vecinos más cercanos, el número que nos dé el mejor resultado. Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de esto para que nos diga, este es el número de vecinos que mejor métricas, que mejor calificación obtiene? Lo podemos hacer de la siguiente forma. El caso va a ser param-dist, va a ser igual a lo siguiente. n-neighbors va a ser igual a np.range desde 1 a 16. Después, el siguiente valor sería weights. Va a ser igual a una lista, va a ser uniform y distance. De esta forma. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me parece que no lo he importado y esto se importa, me parece que también es desde Model Selection. Entonces, antes de todo, vamos a hacer un from sklearn.metrics. Importaremos, no es metrics, es model-selection, me parece. ¿Dónde está? Sí, es model-selection. Entonces, aquí es model-selection. Importaremos, se llama randomized search CB. Y aquí lo tenemos. Entonces, lo siguiente que tendremos que hacer es crearnos de nuevo el algoritmo de los vecinos más cercanos, pero no le especificaremos cuántos. Lo dejaremos así libre. Hacemos aquí un random y un bajo search. Va a ser igual a randomized search CB. Le diremos el algoritmo, que va a ser el de los vecinos más cercanos. Param
dist, en donde va a llegar toda la información de la cantidad de vecinos que queremos utilizar, de 1 hasta 15, y le diremos el número de iteraciones, cuántas veces se va a estar repitiendo todo esto, va a ser máximo 10, y cb igual a 5, el máximo número de subconjuntos que me va a crear. Y por último haremos un random y bajo search.fit y le diremos en el conjunto de entrenamiento de X y de Y. Por último haremos un print de mejores parámetros. Va a ser igual a lo siguiente. Va a ser coma random-search punto best params y haremos un print de el mejor score. Va a ser igual a random-search punto best-scored-. Imprimiremos esto y aquí nos está dejando ahora sí la cantidad de vecinos que nos está dando. En este caso es la precisión. Y me está diciendo que el número de vecinos que me está dando la mejor precisión es 7. Si nos regresamos a la gráfica, que por acá la tenemos, vemos el 7 que sería por acá, pues vemos que la precisión pues no parece ser muy alta en el caso en el que la hicimos, pero recordamos que nosotros hicimos solamente una división. Utilizamos el conjunto de entrenamiento como lo dividió y así entrenamos el algoritmo. Pero este caso lo está haciendo de una forma aleatoria totalmente. Está dividiendo el conjunto de distintas formas, obtiene el promedio y al final me está regresando el valor, que es lo mismo que obtuvimos acá. Entonces, esta es una forma mejor. ¿Por qué? Porque al final del día está utilizando los datos de forma aleatoria. ¿Cómo me llegarían? Aquí lo estoy utilizando cuando lo mando de esta forma. Hago la división directamente. Los primeros 80% los está utilizando y el restante 20 es para testing. Acá no. Acá me los está haciendo de forma aleatoria y toma el 80% aleatorio y después el 20% aleatorio y así obtiene la métrica. Es muy distinto. Por eso pues se utiliza, me puede dar una mejor idea esta forma, ya que estoy utilizando, pues vaya, lo aleatorio a mi favor para ver cuál es el que me da el mejor resultado. Y en este caso me está diciendo que el 7 es el que me da el mejor valor. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero utilizar el F1? Pues yo lo puedo poner de esta forma, scoring, y le podemos decir que quiero que me tome el F1. Si yo ejecuto, vemos que me está regresando cada una de las calificaciones, pero tomando ahora el F1 y vemos como ahora los valores son totalmente distintos. Entonces, lo puedo hacer también acá. Si yo le especifico aquí en randomize, le especifico el scoring y yo quiero que utilice el F1, ahora me va a regresar cuál va a ser esa cantidad de vecinos más cercanos que me está regresando el mejor valor en el F1 y vemos como ahora me está diciendo que 13 es la cantidad de vecinos que me regresa el mejor valor en el F1. Entonces, lo que siempre habíamos dicho, lo que dije en el algoritmo pasado, depende mucho de qué métrica queramos utilizar. La precisión, la memoria, esta armonía entre estas dos que sería el F1, pues ya va a depender mucho de las necesidades de nuestro problema. Pero en este caso, si yo estoy entrenando un algoritmo de diabetes, a lo mejor yo podría preferir la memoria, que me parece que solamente es recall. Y vemos como en el tema de la memoria, pues me está diciendo que el número que me regresa el mejor valor en esta métrica sería el de 8. Entonces, aquí ya va a depender mucho, como siempre, de nuestro problema. Lo tenemos que analizar y tendremos que ver cuál es la métrica que queremos preferir. Obviamente, una de las cosas que podríamos decir es, oye, tú utilizas todas las columnas en este caso, pero ¿qué pasa si quitamos algunas? Si quitamos, por ejemplo, la cantidad de embarazos o quitamos la insulina o quitamos la presión arterial y nos quedamos con las demás. Podríamos ir haciendo distintas pruebas hasta que obtengamos
aquella combinación que nos regrese la calificación, las métricas más altas para nuestro problema. Pero todo eso depende y tendremos que ir haciendo distintas pruebas, distintos experimentos con distintas métricas, distintas combinaciones, hasta que obtengamos aquella que nos dé el mejor resultado. Pero al menos en este caso, si yo prefiero la memoria, pues 8 es la cantidad de vecinos que debo de utilizar. Si yo quiero el F1, pues en este caso sería 7. Y si yo me quiero quedar con la precisión, que es sin nada, pues vemos que 6. Entonces, depende del problema que nos estemos enfrentando, es la métrica que queramos utilizar y entonces será los vecinos que nos queden. Entonces, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, les haya servido. Vemos que, pues bueno, hay bastantes cosas a tener en consideración cuando estamos trabajando con algoritmos de clasificación. Entonces, depende mucho del contexto del problema, es la métrica que queramos utilizar. Y una vez que sepamos cuál es la métrica, entonces nos podemos enfocar en ella. Pero bueno, ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Si fue así, pues bueno, dejen su comentario. ¿Qué otra cosa quisieran ver y otros problemas? Suscripción para seguir viendo más videos. Eso serviría mucho. Que se unan al canal. Y finalmente, pues me parece que su like ayudaría mucho. Entonces, eso ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Hasta luego.